¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Gaming. Y pues bueno chicos, trayéndoles un nuevo video, y en esta ocasión traemos esta arma Lancet para aquellos que quieran participar por una de estas armas. Son 5 chicos las que están en sorteo. Hay que dejar el ID del juego, la palabra clave, suscribirse y un poderoso like. Y como ya es de costumbre chicos, el primer comentario con el ID, la palabra clave y sin editar el comentario y que no haya ganado en 2 sorteos anteriores a mis videos, automáticamente ya tiene ganada una de estas armas. Para aquellos que tengan la duda de dónde aparece la palabra clave, es durante el video, aparece alrededor de un segundo para que ya ustedes sepan, para los nuevos también, que busquen la palabra y poderla colocar. Pero bueno chicos, vamos a hablar un poco sobre lo que es War Robots. Hay nuevas cosas que va a empezar a sacar. Hay nuevas cosas que está sacando en cierta forma. No hablemos tanto de los robots, no hablemos tanto de las armas nuevas que está sacando, ni de los titanes, ni módulos en cierta forma, sino más que nada de que ahora están sacando el 5% más de daño en armas. Muchos pueden decir, creo que va a ser lo mismo, esto ya se veía venir, ya lo había comentado o ya lo habían comentado varios youtubers. Pero en cierta forma lo podrían ver muchos igual, en cuestión de que los robots de edición especial tienen un 5% más de durabilidad. Yo sé que esto pues es quizás importante a veces en algún frente a frente, de que los robots tengan como que en cierta forma la misma vida, pero uno es edición especial y el otro es normal, y quizás el mejor salga ganando, quizás por la durabilidad o quizás por la destreza. Pero en este caso estamos hablando de las armas. Es un 5% más de daño en cada arma. Los robots por lo regular, mínimo, creo que el robot que solo tiene un arma es el Tuxe. Y eso que ya no está en el juego, o ya nadie lo juega. La mayoría utiliza robots que tienen 3 espacios mínimos, ya sea un Loki, ya sea un Puncher. ¿Qué otro robot por ahí hay que tenga 3 espacios? Un Scorpion. Y pongan esto chicos, si ustedes suman 5% en cada arma, sería un 15% más de daño para el robot. O sea, 15% más de durabilidad que te estaría retirando el robot, o sea, te estaría eliminando el robot. Entonces va a venir a ser un poco caótico para muchos, porque no todos tienen armas de edición especial. Hay muchos que están empezando, hay muchos que están empezando a probar este juego y que no tienen la posibilidad de tener un arma especial, o quizás no utilizan esas armas especiales, quizás sí lo tengan en el hangar pero que no las utilizan. Entonces primero, si ya tienes armas arriba, o ya tienes armas que hayas subido en el juego, y que ahora con este nuevo 5% de durabilidad aumentado vas a tener que volver a subir esas armas. Quizás ya las tenías al MK2, quizás que ya estás en campeón, quizás que ya estás en maestro o estás en experto, y ahora tener que volver a subir armas, volver a gastar plata, quizás para las personas que le meten dinero o ingreso a lo que es el juego, pues no es tan difícil. Pero para aquellos que no tienen la posibilidad de poder gastar y que quieren disfrutar un juego que en cierta forma es bueno para divertirse, que te entretiene, que te hace cabrear, que te hace enojar, que te hace hacer contento, y que de repente dices, no, pues le gané a este brother que estaba full MK3 y yo MK2, y en partida pues la verdad no se desempeña bien. Eso no quiere decir, brother, de que sea una persona experta. Las personas que compran los robots que tienen armas OP es porque no pueden con otro tipo de robot, que no pueden jugar con otro tipo de robot. Entonces necesitas a veces, por ejemplo en campeón, a fuerzas necesitas tener armas OP, necesitas tener robot OPs, o en cierta forma que seas muy habilidoso, pero en cierta forma no se va a poder, brother. ¿Por qué? Por el motivo de que muchas veces te va a topar, o te van a salir brothers que tienen full hangar OP. Por ejemplo, en esta ocasión tenemos al Angler, creo que es el robot más OP que ahorita hay. No hablemos tanto del Nether, no hablemos tanto del nuevo titán Nether, sino del Angler. Todo ahí, bueno, yo ahorita que estoy en campeón, que ahorita me estoy moviendo en campeón,
De repente me topo a brothers que le matas a un angler que te costó matar a un angler y de repente pum, saca otro angler y entre otros brothers le eliminan a ese angler y vuelve a sacar otro angler y mira su hangar al final y sigue teniendo puro angler. No se ve tanto al Titán Éter porque no lo siento tan OP, porque es un robot que se eleva, sí tiene como tanta durabilidad en el aire, pero que creo que necesitas es un poco más de campear. Necesitarías estas armas como lo que es la Lancet o la Glider para poder hacer daño desde lejos, desde 500 metros. De hecho, ahí mismo en los comentarios de War Robots comentando este punto de que no te acerques tanto a los titanes, sino que disparar desde 500 metros para que pueda durar muchísimo tu titán. En campeón te van a tocar lo que son los Seraph, aún siguen siendo muy buenos los Seraph. No sé si le vayan a tocar otro nerf, su habilidad sigue durando muchísimo, entonces creo que todavía le van a dar un pequeño nerf en cuestión de la durabilidad de la habilidad. Quizás con su pilota legendario ayuda muchísimo a que dura un poquito más, pero siento que aún tarda demasiado a comparación de los demás robots. Entonces por ahí te topas un Seraph, tú activas tu habilidad de lo que es del Éter y te mantienes, vuelves a caer y aún así el Seraph sigue permaneciendo unos 3-4 segundos más en el aire. Entonces por ahí creo que todavía van a recibir un nerf para que en cierta forma este nuevo titán sea competitivo, sea más OP. Yo lo veo muy bien, la verdad lo veo muy bien porque no es tan OP como lo que es el Indra cuando salió con estas nuevas armas, la Mahatma y la Bakra. Entonces creo que lo veo muy bien, pero sé que se va a venir este balance para que en cierta forma empiecen a obtener muchos de los que meten dinero este robot o este titán. Pero bueno chicos, yo sé que el juego es para divertirse, es para poder entretenerse, pero a veces creo que hay cosas que no vienen o no van para los que ya tienen armas arriba, para los que ya tienen. ¿Por qué? Porque porque yo ya empiezo a ver, o sea, no es por nada, pero ya empiezo a ver de que desde cuando pusieron ya el 5% más en daño de armas, ya muchos en cuestión de titanes, ya en cuestión también de robots, utilizando armas que son edición especial, ya les empezaron a utilizar, y más las personas que le meten dinero, y que sí es castrante, sí es un poco frustrante, porque tú tienes tus armas y si eres habilidoso, si sabes utilizar tus robots, si sabes utilizar tus armas, pero que empiezan a salir puros de estos brothers. Imagínense aquellos que tienen 4 espacios como tal, como armas, como lo que es el Behemoth, lo que es el Kefri, todos estos robots que utilizan 4 espacios serían un 20% más de daño por arma. Entonces no era necesario, la verdad no era necesario meterle este porcentaje. Creo que estaba muy bien el juego. Muchos empezaron a pensar de que War Robot ya no quiere a los free to play. Yo sé que podría ser esa forma. Ahorita van a volver a cambiar lo que son los drones de los chips. Si se recuerdan, muchos de aquellos que cuando empezaron a salir los drones tenían muchísimos espacios los drones, luego los cambiaron a pocos y nada más poquitos en cierta forma slotes, o en cierta forma zócalos, porque antes vendían variados los zócalos y no era como que ahorita voy a comprar al Nebula y simplemente es para un tanque. Antes era variedad, le podías poner escudo, le podías poner daño, y de repente te salía otro Nebula y era pura defensa. Entonces ahorita van a volver a cambiar los drones para que ahora tengan que ascenderlos poco a poco. Entonces no le veo tanto el caso, pero pues ya ustedes chicos, y díganme en los comentarios qué les parece todos estos cambios que va a realizar War Robots a inicio de año del 2023, para poder entender pues cómo va el juego, chicos. Y pues bueno chicos, creo que una excelente batalla la cual tuvimos en esta. 7 millones, capturamos 8 balizas, 9 eliminaciones y tuvimos una excelente partida. Pues bueno chicos, espero
leer sus comentarios y sus opiniones de cómo va el juego. En mi punto, campeón es muy difícil para muchos y que quizás no todos puedan alcanzar porque necesitan en cierta forma armas muy buenas o tener su robot y armas a full 12 o MK3. Nos estamos viendo la próxima, chicos. Tengan un excelente día, no una excelente tarde o noche, sino un excelente día. Hasta la próxima. Chao, chao.